Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la solemnidad de San Pedro y de San Pablo. No son los fundadores de la Iglesia. El fundador de la Iglesia es Jesucristo. No son la cabeza de la Iglesia. La cabeza de la Iglesia, según el propio San Pablo recuerda, es Jesucristo. Cuando San Pablo habla del cuerpo místico de Cristo, dice que Cristo es la cabeza y nosotros somos sus miembros. Pero tienen una importancia los dos extraordinaria. Los dos, porque no se celebra solo la fiesta de San Pedro, sino también la fiesta de San Pedro y de San Pablo. Los dos tienen una importancia extraordinaria. Pedro, el vicario. Pablo, el apóstol, que dice de sí mismo que es como un aborto y que no conoció personalmente a Jesús, pero estuvo ya desde el principio de la historia de la Iglesia, primero haciendo el mal, martirio de San Esteban, y después convirtiéndose en el apóstol de los gentiles, en el apóstol de los no judíos. ¿Cuál es la primera lección que tenemos que sacar de estos dos grandes de nuestra Iglesia? Que tenemos que aprender a distinguir la función de la persona. Y no siempre somos capaces. Es natural que un papa nos guste más que otro, que un papa nos caiga mejor que otro, que nos sintamos más atraídos por un papa que por el otro. Recuerdo cuando muere San Juan Pablo II que en el Vaticano se decía que el siguiente iba a tener muy difícil calzarse las sandalias del pescador porque le iban a venir muy grandes. Y no se sabía aún que el siguiente era Benedicto XVI. Desde luego una personalidad diferente a la del Papa San Juan Pablo II, pero una personalidad atractiva, extraordinaria, por otros motivos. Por ejemplo, la gran sabiduría y la gran humildad del Papa Benedicto. Tenemos que aprender a distinguir, a separar la persona de su función. Porque si nos confundimos, corremos el riesgo de rechazar la función porque rechazamos la persona. Esta persona no me cae bien. Ya entonces dejo de lado no solamente la persona, sino también el carisma, la misión que esa persona tiene encomendada de parte de Dios para la Iglesia o para mí en particular. Esto sirve, por supuesto, no solamente para los papas, sino también para los obispos o para los sacerdotes. Habrá sacerdotes cuya personalidad, su entrega, su simpatía sea más atractiva. Y otros, por lo que sea, pues son más huraños, antipáticos. ¿Qué estoy siguiendo? ¿A Cristo o al cura?
¿A quién estoy siguiendo? ¿A Cristo o al Papa? Cuando le doy un nombre, y con frecuencia los papas se cambian de nombre, estoy diciendo que ahí hay una persona, pero que esa persona que se llama Juan Pablo y antes se llamaba Carol, que se llama Benedicto y antes se llamaba Joseph, o que se llama Francisco y antes se llamaba Jorge Mario, por citar los últimos casos. Cuando le doy un nombre, estoy dando el nombre a una persona. Pero después tengo que añadir Francisco Papa, Benedicto Papa, Juan Pablo Papa. Antes era Carol, ahora es Juan Pablo Papa. Me puede atraer más o menos Carol, pero yo estoy siguiendo a Juan Pablo Papa. Antes era Joseph, ahora estoy diciendo Benedicto Papa. Antes era Jorge Mario, ahora estoy diciendo Francisco Papa. Es la función lo que yo busco. El don que el Señor ha preparado para su iglesia a través de esa persona, que como persona tiene sus defectos, su carácter resultará muy atractivo para unos y muy poco atractivo para otros, pero es el Papa. Es el Papa. Y yo no quiero saber otra cosa. Es el Papa. Eso no significa que puede hacer lo que quiera. Vuelvo a repetir, la cabeza de la Iglesia no es el Papa. La cabeza de la Iglesia es Jesucristo. El Papa es el vicario de Cristo. No es el dueño del mensaje, es el primer servidor del mensaje. Es el que tiene la misión histórica encomendada por el Espíritu Santo de transmitir íntegro el depósito de la fe y de cuidar que ese depósito de la fe no se desvirtúe, no se mancille, no se vea manipulado o no se supriman aquellas cosas que no están de acuerdo con el mundo. Si no tenemos esta visión espiritual, es decir, una visión de Dios, de la realidad, pues nos hacemos mucho daño y a veces hacemos daño. Este Papa no me gusta, me alejo de la Iglesia. ¿Y por qué? ¿A quién está siguiendo? Este cura no me gusta, ya no voy a misa. ¿Y por qué? ¿A quién está siguiendo? Bueno, puede ser que el cura diga una herejía. Entonces tienes derecho a cambiarte de parroquia, si es que puedes cambiarte de parroquia. Porque a lo mejor te ha tocado un cura liberal que dice cosas que van en contra de la enseñanza de la Iglesia. Vale, tienes derecho a cambiarte de parroquia. Pero ten cuidado, no sigas a la persona. Sigue a Cristo y sigue aquello que Cristo quiere de ti a través de esa persona por la función que le ha sido encomendada. Cuando murió Juan Pablo II, antes de saber que iba a ser elegido Benedicto XVI, yo ya pensé, sea el que venga, diré, viva el Papa. Cuando abdicó Benedicto XVI, antes de saber quién iba a venir, yo dije, viva el Papa. Porque creo que eso es lo que hay que decir. No viva fulanito, o viva el Papa si es fulanito, o viva el Papa si el Papa está de acuerdo conmigo. Viva el Papa. Naturalmente, insisto, el Papa no es el dueño del mensaje, es el servidor del mensaje, es el vicario de Cristo, no es Cristo ni es el superior de Cristo. Pero teniendo esto en cuenta, viva el Papa. Además de hablar de San Pedro, hay que hablar de San Pablo. Un gigante, lo es de verdad. Sus cartas y su vida fueron esenciales para la evangelización, la difusión de la Iglesia. Sus cartas son palabra de Dios, no palabra del Señor, como los evangelios, pero sí palabra de Dios, lo mismo que es palabra de Dios los Hechos de los Apóstoles, el Apocalipsis, el resto de las cartas que están en el Nuevo Testamento.
Y eso es lo que hay que recordar, que es palabra de Dios, que no es palabra humana. Porque San Pablo, que tuvo momentos pues, de gran seguimiento, hoy es un apóstol prohibido. Me han contado que hay parroquias en las cuales cuando toca leerse San Pablo en la lectura de la misa diaria o en la segunda lectura del domingo, se niegan a leerlo y ponen otra lectura de la Biblia o de un escritor cualquiera. Me han dicho que esto se hace. ¿Y por qué? Pues porque consideran que San Pablo es un homófobo, que San Pablo es un machista y que San Pablo no refleja la espiritualidad de Cristo, eso dicen ellos, sino que refleja el pensamiento de su época. En un mundo machista, San Pablo es machista y lo que enseña San Pablo no puede ser aceptado como procedente de Dios. En un mundo homófobo, San Pablo odiaba a los homosexuales y lo que enseña San Pablo no puede ser aceptado como procedente de Dios. Pero San Pablo resulta que escribe y dice a los maridos que cuiden de sus mujeres como Cristo de su iglesia. Muy machista no parece que sea, ¿eh? Y San Pablo no vivía en un mundo homófobo. Ciertamente en Israel era otra cosa, pero entre los gentiles, entre los paganos, no había homofobia. Del famoso César, Julio César, se decía que era el hombre de todas las mujeres y la mujer de todos los hombres. Era algo corriente. Así que si él rechaza la homosexualidad, el ejercicio de la homosexualidad, perdón, no es porque estuviera influido por su época y por su cultura. Qué poca cultura demuestran los que afirman eso. San Pablo, lo que ha escrito es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, no es algo que esté sujeto a las modas o a los imperativos culturales de su época. Si hoy leemos Romanos, leemos Efesios, leemos Filipenses o leemos Corintios, tenemos que leerlo no como el que lee algo de un escritor pasado de moda, que no está de acuerdo con lo que hoy dice el mundo, sino que tenemos que leerlo porque estamos leyendo la palabra de Dios. Y el mensaje que Dios da a la Iglesia a través de San Pablo sigue siendo igual de válido hoy que cuando San Pablo lo escribió. Yo aconsejaría a todos los que rechazan a San Pablo que hicieran un poco de esfuerzo por leerlo y descubrirían cómo el Espíritu Santo hablaba a través de ese hombre. Un hombre, por otro lado, enormemente humilde y que reconoce sus propias miserias, reconoce y lo escribe que tiene una espina en la carne y que le ha pedido a Dios muchas veces que le libre de ella y que Dios le ha contestado: te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. Un hombre que afirma de sí mismo: llevamos este tesoro, el mensaje, este tesoro en una vasija de barro que somos cada uno de nosotros. Feliz día de San Pedro y de San Pablo. Fijémonos en lo que representan, en la misión que Dios les ha encargado y no en los defectos que puedan tener las personas. Que así sea.